Entonces, si estamos hablando del origen de la producción de la vida, ¿qué nos explica? Hasta por eso ahí es donde un poquito tenemos diversos tipos de fisiología, ¿sí? Empírica, bacteriana, celular y la fisiología humana. Entonces nos va a explicar, por ejemplo, ustedes en este año llevan bacteria, ¿no? Les van a explicar cómo se va desarrollando la bacteria, ¿no es cierto? Cómo es el proceso fisiológico de las mismas para ellas, para después hacer el ataque correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, nosotros también tenemos bacterias atómicas que son parte de nuestra defensa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, que van a ser responsables tanto de la progresión, que nos van a ir explicando todos esos mecanismos físicos y químicos que se van a dar en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando sobre la fisiología humana, que es lo que nos interesa, es una ciencia que intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser humano. Todas las características que suceden en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el tema de glóbulos rojos, vamos a ver cómo va a ser el transporte de nuestros glóbulos rojos, qué es lo que nos transporta. En la parte de cardiología, cuál vendría a ser la función del corazón y cómo se va a transportar esa sangre por todo nuestro cuerpo. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no es cierto? Explicar todas esas características que se van a dar en nuestro cuerpo de una forma general. Por ejemplo, si yo tengo frío, ¿qué es lo que hago? Me abrigo, busco, ¿no es cierto?, cubrirme. Ese ya es un mecanismo en el cual mi cuerpo hace que yo haga frío, ¿no? Inmediatamente hace una respuesta a cualquier tipo de estímulo, se podría decir, externo que voy a tener. Si tengo hambre, lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a buscar comida, ¿no? Todo eso, pero van a ver que todo eso está registrado en nuestro cuerpo. Por eso yo siempre he dicho, nuestro cuerpo es fantástico. Ya no sé cómo lo arruinamos, ¿no? Porque van a ver cómo hasta nos quiere ayudar y cubrir cuando nosotros abusamos. ¿En qué abusamos? Por ejemplo, en nuestra alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que más cada vez han visto que es el mayor peligro para nuestra salud? ¿Han visto? ¿Es la alimentación? El azúcar, ¿no? Y bueno, a las marcas las van a ir arruinando, pero no vamos a dejar de tomar las gaseosas, ¿no es cierto? Es eso. Ahora, yo eso digo, ¿no? Lo peor es decir, irnos a los extremos. Es decir, nada, yo como médico que digo, nada de azúcar, nada de pan, y más bien yo lo que más me antojo es precisamente cuando me han dicho nada, yo quiero más azúcar, ¿o no? Bueno, entonces siempre tenemos que ir equilibrando. Pero vamos a ir viendo que eso que hace nuestro cuerpo, ¿no? La parte fisiológica, lo que necesita. Hasta todo va trabajando, hasta un sentido del miedo. Si yo tengo miedo a algo, prefiero, por decir, yo tengo miedo a ir sola hasta el fondo, prefiero no ir por ahí, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo es, pero en respuesta a la fisiología, o sea, nuestras características del cuerpo que va a ir dando esas respuestas. Empezamos entonces a ver cómo van a armarse o dar esas respuestas en nuestro cuerpo, cómo funciona. Es decir, van a imaginarse cómo vamos a empezar a entrar a una fábrica, no sé si alguna vez hay una fábrica y empieza a decir, aquí se empieza a procesar, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de chocolate, ¿no? Aquí se echa la cocoa, se va procesando, se va empaquetando, lo mismo en nuestro cuerpo. Vamos ingresando a nuestro cuerpo y tenemos que ir viendo quiénes son los responsables de todas estas funciones que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿con qué vamos a empezar primero? Con la célula, y eso hasta en colegio. ¿Qué es la célula? La unidad básica del cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería un órgano? La unión de estas células, o de muchas células, que se mantienen unidas por soportes, como mis dedos, por decir, ¿no es cierto? Están unidos, ¿no? Entonces, imagínense que son varias células para formar todo un órgano, sin extensión de forma general, y están unidos, como dicen, por soportes internos. Y ahí estamos armando, estamos viendo cómo es toda nuestra fábrica, y después vamos a ir viendo cada una cómo va a ir funcionando, ¿no? Entonces, vemos, eso vendría a ser. Ahora, por
aproximadamente se dice son 25 millones, lo que vamos viendo. ¿Y qué es lo que hace los glóbulos rojos? ¿Quién me dice si ahí los pongo los pulmones? Levantando la mano. Es lo que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Ya, perfecto. Es el principal actor en el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, que ayuda en el intercambio gaseoso y el equilibrio en el cuerpo. Ya. Vemos específicamente los glóbulos rojos. Y de hecho es muy importante, ya que en este intercambio se identifica si la sangre está ácida o está básica, ya que si hay un cambio en todo eso hay consecuencias. Y hay un desequilibrio, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y estamos empezando, miren, ya hemos presentado una sala. Primero, vemos los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hacen? Siempre van a estar circulando en nuestro cuerpo, pero en diferentes lugares tienen diferentes funciones. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos puesto ahí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llevar la sangre, se podría decir, va a ir la sangre por todo nuestro cuerpo. Y uno de los lugares que va a pasar es por los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos pulmones? Inmediatamente van a transportar, después de lo que han ido, van a recoger el oxígeno y van a ir a distribuir a nuestros tejidos, ¿no es cierto? Una. Por eso yo siempre digo, los glóbulos rojos siempre van de la mano del oxígeno. Cuando, por eso ahí se van a acordar, y vamos a volver a hablar de sangre, ¿por qué creen que a más altura menos oxígeno? ¿Sí? Es cuando hablamos de los lugares altos, ¿no? Que tienen más tendencia las personas a tener la poliglobulia. ¿Por qué? O sea, poliglobulia es un todo, ¿no? Ahorita te voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Nuestro cuerpo ahí es tan inteligente que dice, necesitamos oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, ¿no es cierto? Porque necesitamos más oxígeno, más transporte, más ayuda de los glóbulos. Es que en la mayor altura las atmósferas son menores, entonces la captación de oxígeno por las células se hace por una proteína que no me acuerdo si era la ferrina, pero esa, si no tiene suficiente fuerza para pegarse el oxígeno al glóbulo rojo, no se puede transportar tanto oxígeno. Entonces el cuerpo, sí, en vez de un oxígeno llevar a una sola célula, un eritrocito, ¿cierto? Y ahí es donde existe la multiplicación. Por eso digo, en el lugar alto y además fuma, que nos quita el cigarro. Sí. Eso sí. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vemos una función. Vemos bien, los glóbulos rojos. El cuerpo en su conjunto, como dice, contiene en torno a 100 billones de células. Más, podemos decir que no tiene. Por fortuna, aquí. Cuando se destruyen células de un tipo, el resto de células generan nuevas células, porque ahí igual vamos a ir viendo, a medida que vayamos avanzando, van a ir viendo que en algunas patologías, en algunas defensas que siempre, lo que les decía, nuestro cuerpo es tan noble, que agresiones trata de ayudar, proteger, ¿no? Y hay lugares en los cuales hay destrucción, pero ¿qué es lo que hacen? Van generando nuevas células, ¿no? Pero siempre llega un límite, ¿no es cierto? Todo, como se dice, tiene un límite, ¿no? Entonces, y ahí ya se va mostrando, ahí es donde se va reflejando una enfermedad, ¿no? Porque nuestro cuerpo ha tratado de luchar, de ayudar, pero ya después cuando se rompe esto, ahí es donde vemos que se nos va a dar por un problema patológico. Vamos a tener ese cuerpo enfermo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de las células, vamos a hablar un poquito de uno, ¿no ven? De los glóbulos rojos. Además, entonces, ahí están mis células, ¿sí? ¿Qué tengo que tener afuera? Es un líquido, y ahí lo que hablaba del medio interno, ¿no? El líquido extracelular y el intracelular. Pues no pensemos en cosas realmente agua. ¿Qué tenemos ahí? Todos estos componentes, ¿cierto? En el extracelular, si vemos, tengo sodio, cloro dentro de los iones, ¿no? Bicarbonato, nutrientes, lo que estamos viendo, ¿no? Hace rato lo hemos visto, oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, ya se va viendo distribuidos en diferentes cantidades. El líquido extracelular también se ha denominado medio interno o milieu interior. ¿Quién le
denominado ese nombre Rutherford, ¿no? Hace 150 años, que era un francés fisiólogo, ¿sí? Él ha estado en 1813, nacido, fallecido en 1878. Entonces, él es el que designó ese nombre a estos medios en los cuales estamos hablando. Y el intracelular también tenemos componentes, que tenemos los iones como el potasio, magnesio y fosfato, ¿no? Vamos a ir viendo que precisamente existen estos movimientos de intercambio. Por decir, cuando hay un paciente detenido que está con un proceso infeccioso, vómitos, diarrea, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo primero que va generándose? Una deshidratación, ¿no? Pero entonces no solo pierde agua, que está perdiendo otros electrolitos. Y es que ahí por eso hay personas que dicen, estaba con mucha diarrea, pero ya después de 2 o 3 días de mucha diarrea, ahora ya estoy estreñido. ¿Por qué? Porque ha perdido estos electrolitos y ya no hay esa función normal. ¿Por qué creen que se dice? Cuando tienes estos procesos que tienes que ingerir, sales de hidratación oral. Porque esta no es solo agua. Porque yo puedo decir, sí, estoy tomando agua, pero es solo agua. No tiene potasio, ¿no es cierto? No tiene sodio. Eso es algo que hemos perdido, ¿sí? Entonces, que es importante precisamente para toda esa función. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, nuestro cuerpo siempre trata de cubrir todos estos problemas, cubrir alguna falencia que se pueda dar en un momento dado. Pero, como tiene su límite y sigue funcionando mal, ¿qué va a empezar a darse? Una alteración en nuestro cuerpo. Y a eso es lo que nosotros llamamos la famosa homeostasis. No es homeostasis, ¿no? Homeostasis. ¿Qué es esto? En el año 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, de los años 1871 a 1945, utilizó el término de homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Cuando se rompe esto, ya no hay homeostasis. Existe siempre un equilibrio en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso se podría decir fuera de una patología. Cuando ya estoy con una enfermedad, ya no está mi medio interno en una homeostasis, ¿sí? Ya se ha roto ese equilibrio. Por eso dice mantenimiento de condiciones casi constantes, porque nuestro ya está deteriorado en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente vemos y que tenemos siempre equilibrados, ¿no? ¿Qué hemos dicho de los pulmones? Los pulmones, ¿qué nos aportan? Oxígeno, ¿no? Que ¿dónde va? Hacia nuestro celular, y eso va distribuido ¿dónde? A mí. ¿No? Si vamos viendo, que hemos empezado primero mis células, después como ha ido armando un órgano, y después como este órgano, uno estoy mencionando, porque ¿cuáles más tenemos? Tenemos el aparato digestivo, tengo el renal, tengo la parte hepática, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo, ¿no?, cómo nos va a ir aportando esta parte del oxígeno, ¿no? Hacia el líquido extracelular que nos aporta las células, que estas van a ser después, evidentemente, consumidas, porque se consumen constantemente, ¿no? Es 365 días, porque cuando nos apagamos, ¿qué pasa? ¿Cierto? O sea, siempre va a estar en la función correspondiente. Por eso lo que les decía, la enfermedad se va a considerar un estado de ruptura de esa homeostasis, ¿no? Mantener casi constante el equilibrio todas estas funciones. Ya no voy a decir en todos lugares, hay personas, por ejemplo, tienen una patología pulmonar, ahí ya se roto, ¿no es cierto? O tengo un paciente con un problema hepático, igual, ahí ya se rompieron, ¿no? Va a seguir funcionando, pero por eso dice, ya voy a tener un cierto desequilibrio, ¿sí? Sin embargo, incluso incluso en presencia de enfermedades, los mecanismos homeostáticos siguen activos, o sea, tratan de defendernos, ¿no? Y mantienen nuestras funciones vitales a través de múltiples compensaciones, ¿sí? Ahora les voy a poner un ejemplo, por decir, un paciente que tuvo un accidente, ha perdido mucha sangre,
Entonces ahí está entrando en un estado de shock por una pérdida grande de sangre. Pero a pesar de eso todavía hay grados en los cuales el cuerpo aún sigue compensándose. Ya evidentemente si no tiene el auxilio sigue perdiendo, ahí termina falleciendo. Pero no fallece así como en las películas. No, todavía tiene su tiempo de compensación. A pesar de eso, trata de evitar. Pero si ya llega al límite en el que ya no puede más, ¿no? Entonces ahí es donde va a empezar a fallar, ¿no? Pero nos va ayudando a ese equilibrio que nos va a ir dando que ese cuerpo aún no termine falleciendo, ¿no? ¿Cómo vemos cómo se hace este transporte que estamos hablando entre las células del líquido extracelular? ¿Qué es lo que pasa? El líquido extracelular se pudiera decir que va circulando, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo todo. Ahora, en dos formas vamos a decir. ¿Cuál sería? Movimiento de la sangre por el cuerpo, ¿sí? Esa es una forma. ¿Por medio de quién? De los vasos sanguíneos. Como la, ¿no? Es como nosotros tenemos una planta principal y va a ir yendo a distribuir desde mi matriz, ¿no es cierto? Va a ir saliendo, pero va a ir circulando por diversas cañerías, ¿no es cierto? Esa es una forma, como va a ser la circulación. Y la otra, el movimiento en sí del líquido entre además, ¿quiénes? Entre los capilares. Vasos sanguíneos, ¿no? Esa sangre y el líquido a nivel de la parte de nuestros mismos capilares. ¿Sí? Esas son líneas irregulares. Que van entonces después de distribuyéndose hacia dónde, hacia los espacios intercelulares. Lo que les decía, tengo mis células que hay un conjunto unidas entre espacios intercelulares. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vemos de este transporte de mi líquido extracelular. Entonces, lo que normalmente nosotros vemos, tengo la sangre que se va a ir transportando por también los capilares y después vamos a ir viendo cómo se van a ir distribuyendo, miren cómo va saliendo la parte de estas células que estamos hablando de los eritrocitos por todo, que se va distribuyendo. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que los capilares se podría decir que son permeables a las moléculas del plasma, ¿sí? Excepto nuestros capilares no son, se podría decir, permeables a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Por el tamaño, podría decir que son un poquito grandes. Entonces, les he mostrado eso porque van viendo cómo se hacen los intercambios. Hay algunos sectores, es como aquí todavía hay una barrera, tú puedes pasar, no, esto no puede pasar, ¿no? Entonces estamos viendo que es de esa forma como se hace todo ese movimiento del medio interno en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es el origen de los nutrientes en el líquido extracelular? Nutrientes, ya voy hablando de lo que hemos dicho, el oxígeno, ¿no es cierto?, la glucosa, todos estos elementos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el origen de estos nutrientes? Por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Lo que su compañero hace rato dijo. En el aparato respiratorio, ¿qué es lo que se va sacando? El oxígeno. ¿Hacia dónde hemos dicho? Hacia la parte de las células, ¿sí? Pero después, ¿qué es lo que vamos a ver? Ese es un nutriente, sí, ¿no? El otro, generalmente, ¿qué vemos? La parte del corazón, ¿no? Ese va a ir bombeando y una parte de la cantidad de la sangre, ¿dónde miren está allí? Del aparato digestivo. Por eso estoy haciéndolo de una forma bien resumida, que no se preocupen porque vamos a hablar cardio, ¿no es cierto? Ya cuando seamos más específicos, ¿no es cierto? De cómo va a ir, cómo se transporta, cómo entra la comida por todas partes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora estoy haciendo un pantallazo en qué consiste la fisiología precisamente, ¿no es cierto? Cómo nos ayudan todos estos tipos de funciones. En el digestivo, en la parte respiratoria, aportándonos con el oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente vemos que serían los orígenes de la nutrición correspondiente. Después, además, no crean que solamente vamos a hablar de que somos que recibimos, sino también, como su compañera, ¿qué hacemos? Recibimos oxígeno, pero después, ¿qué eliminamos, por ejemplo? Dióxido de carbono, ¿no? Porque si se nos acumula, ahí ya se rompe la homeostasis, ¿no es
laboratorios de nuestro cuerpo. Por eso dicen, ¿quién es el que más paga los platos rotos cuando comemos muchas grasas, mucha azúcar? Ahora se ha visto, es el número uno. Yo les digo, chicos, me sorprende ver así de su edad, 20, 21 años, pacientes con hígado graso, ¿no? Y no crean, o sea, no, a veces la persona hasta es delgada, ni siquiera, sino es el hígado, ¿no? Lo que está ahí lleno de grasa. Y eso no es bueno. Ahora decir, no, ya listo, estoy arruinado, no, porque el hígado puede volver a ayudar a recuperarse. Pero mientras yo vaya siguiendo una buena forma de vida, ¿no? Del azúcar, de las comidas, y a veces tampoco, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el azúcar. Pero no iré a un extremo, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana, yo no sé, después puedo estar a dos, y a veces uno mismo se va a acostumbrar, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Entonces, él es aquel que recibe todo, ¿no? Pero también entonces, ¿qué hace? Va, elimina. Entonces, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, ¿no? Por eso les digo, estoy dando un pantallazo porque vamos a ir viendo cuando veamos que cada uno así más específico, qué es lo que hace, ¿no? Otro, el aparato locomotor, ¿cómo nos ayuda? Estamos diciendo. Si no fuera por nuestros músculos, ¿ustedes creen que podríamos caminar? ¿Por qué creen que dicen, ahora ya no es tanto por izquierda, dicen las personas deben hacer siempre ejercicio y sobre todo hasta las mayores? ¿Por qué? No es que dicen, no, es que ya está viejito, por eso no puede caminar, es que empieza a venir la famosa, no sé si han escuchado la famosa sarcopenia. La sarcopenia es una ¿qué? Disminución de la parte muscular. Y con la vejez es normal. Mientras yo no entreno, pero si por lo menos hago algo de ejercicio, esos músculos pues son mis pilares, y por eso voy a poder aún pararme, sentarme sin pedir ayuda, ¿no ve? Entonces ahí está, miren, esa es otra función fisiológica, la función. Si no fuera por nuestros músculos, el organismo no pudiera desplazarse para obtener alimentos, y tengo que estar necesitando que alguien me lleve, entonces esa es una forma. Entonces, eso es lo que vemos en la parte del aparato locomotor. Ahora, la eliminación, lo que ya estábamos viendo acá. Primero hemos visto rápido quién, principal, de dónde saca oxígeno, parte de nuestros pulmones, ¿no? Con la parte de nuestros glóbulos rojos. Ahora, la eliminación de mis productos finales, que hemos dicho que elimina el pulmón, recibe y que va a eliminar el oxígeno y después el CO2, ¿cierto? Porque si estuviera ahí sí constante, ahí no voy a eliminar, ahí voy a entrar en un desequilibrio, ¿no? En el famoso equilibrio ácido básico. Entra en un estado de alcalosis o acidosis, ahí es donde existen los famosos desequilibrios, ¿sí? Entonces, ese es uno. Que la parte de los riñones, ¿qué es lo que hace? Pues los riñones son como un filtro, ¿sí? Como un filtro, por eso siempre dicen cuida tus riñones, ¿no? Porque es igual, ¿no? Todo lo que nosotros, igual hasta medicamentos, ustedes van a ver después cuando lleguen al año farmacología, van a ver de qué dicen, ¿no? La mayoría se eliminan por los riñones, y van a ver medicamentos, o hasta alguna vez van a leer patologías que dicen, esto no da a pacientes renales, ¿no es cierto? Que tengan problemas renales, ¿por qué? Porque si no, ahí sí hubiera acumulación, porque no puede filtrar, porque tiene una patología renal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es también uno de los principales que mediante el plasma nosotros vamos a hacer que nos filtre todo lo que no le sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que filtra? La urea, el ácido úrico, ¿no es cierto? Hasta una misma cantidad de agua que está en demasiada cantidad. Entonces digo, lo que les he dicho hace rato, nuestro cuerpo es tan perfecto que él sabe hasta dónde, no, esto es suficiente, esto ya no sirve, ¿sí? Entonces, y ahí, claro, si empiezan a haber problemas, se rompe eso, ¿no? Pero después es constante esas funciones, ¿no? Y ahí digo, eliminando todo lo que no le corresponde. La regulación de nuestras funciones corporales. Entonces, lo que habrá primero las funciones, diciendo cómo funciona de una forma rápida, mi parte respiratoria, mi la parte renal, el hígado, cómo va eliminando, que yo les he dicho, vamos a ver después, ¿no? Pero ¿quién es ahí nuestro
es tú? Nuestro sistema, ¿no es cierto? Y ahí es como se dice, está dividido, se podría decir, en tres porciones. Una porción de aferencia sensitiva, una porción eferente motora, ¿sí? Y en sí, nuestro sistema nervioso central, como se dice, como porción integral. Si ustedes se fijan, miren las conexiones que tengo. Si ahorita siento un olor medio agradable, ¿qué me da? Tiene ganas de comer. Yo siento, qué sé yo, a ver, a qué le guste, por decir, si a mí me gustan las parrilladas, si siento una oportunidad, como que no me como. Está así. Todo después está aquí. ¿Lo ves? Entonces, desde aquí empieza. Yo me apoyo aquí, había algo que me clavó y yo retiro ese golpe. ¿No es cierto? Y eso es por eso, precisamente, la porción sensitiva. ¿No? Que nos va a dar, como dice la palabra, sensitiva. ¿No? Nos va a ayudar respondiendo a todas las sensaciones que voy a ir teniendo. ¿No? Por ejemplo, la piel, la parte del olfato. Si yo siento un olor agradable, lo que les decía, ya me va a dar una información, ¿no es cierto?, en el cerebro y me empieza a dar ganas. O lo mismo, como hemos dicho, si he probado o me han dado a probar algo y digo, no, sí, me gusta, ¿no es cierto? Entonces, también. Ahí, por eso hemos empezado primero a ver cómo se van organizando nuestros órganos, nuestras diferentes células con estas respuestas, pero ¿quién ahí es la matriz principal? ¿No es cierto? Y desde ahí se van a ir dando todas las respuestas y todas las funciones del mismo, ¿sí? Con diferentes porciones que tienen sus diferentes funciones. Nuestro sistema nervioso, lo que les decía, tenemos así, ¿no? Como el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿qué hace? Fuera de lo que hemos ido hablando de todas estas funciones aferentes sensitivas, todas esas respuestas, ¿no? Frente a estímulos. Almacena información, genera los pensamientos, determina las reacciones que debe manifestar el cuerpo. Y ahorita, por ejemplo, voy escuchando y digo, cierto, entonces voy generando esta información. Me han contado hasta algo, lo mismo. Bueno, y va a generarme además pensamiento. Por eso es tan importante la salud también. ¿Será solamente la física? ¿No? La mental. ¿No? Si se han dado cuenta, también la salud mental. Y yo les voy a decir, bueno, ustedes ya recién a partir de tercero llevan salud mental, porque después creo que no sé si en cuarto o en quinto es psiquiatría, no sé cómo me acuerdo. Pero yo siempre digo, no digo nada de que no tienen su función, digamos, los psiquiatras o los psicólogos. Pero yo digo, si una persona no quiere cambiar la actitud, ni el mejor psicólogo le va a hacer cambiar la actitud. ¿Vale? Por eso digo, todo está en uno. Entonces, ahí empieza, ¿no? Por esas. Otra cosa es que lo que estoy hablando aquí, si se rompe la homeostasis aquí, ahí así va a haber una patología. Entonces, pueden haber patologías sencillas mentales, ¿no? Bipolaridades, hay ciertos desequilibrios emocionales, pero eso ya son alteraciones que existen en el cerebro por la función fisiológica que no está funcionando. Todos son determinadas, ¿no es cierto?, que nos van a hacer esta función. La médula espinal, sistema nervioso neurovegetativo autónomo, controla muchas de nuestras funciones, de nuestros órganos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una forma, como les digo, resumida. Todos seguimos viendo funciones fisiológicas, quienes nos van a dar un poco de asistencia, oxígeno, quien filtra, quien ayuda, que después se especifica cada uno, ¿sí? ¿Qué es importante en nuestro cuerpo? La parte, además, hormonal, ¿no es cierto? El sistema hormonal se podría decir que está compuesto por 8 glándulas endócrinas. Seguimos dividiendo, ojo, no me estoy desfasando, porque todo esto es formado con ¿qué? Con células. Hemos dicho, ¿se acuerdan desde el principio?
a nivel que van a ir esto circulando a nivel de mi espacio extracelular, ¿sí? Por ejemplo, tengo la hormona tiroidea, que esa es una de las principales, ¿sí? No las quito las otras, ¿sí? Pero voy a ir bien. Por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Ella va a generar un aumento de la velocidad, facilitando el ritmo de mi actividad corporal. Lo mismo, no sé, no estoy entendiendo. Vamos a hablar del ritmo, ¿no? Pero ya estoy viendo una función igual, así rápido, ¿no? Después vamos a ir hablando de lo que es el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que esta persona es muy hiperactiva. Puede ser una alteración, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo una función, por ejemplo, de la hormona tiroidea. La insulina, ¿qué es lo que finalmente nos hace? Permite el paso. Controla la entrada y salida, bueno, más que todo entrada del azúcar en las células o en la sangre, pero no sería azúcar, sería como glucosa. Es especialmente secretada por el páncreas y tiene una función importante, ya que si hay un fallo en el páncreas no se puede solucionar muy fácil. Muy bien, y ahí es donde lo ves, lo va a hacer. Bien, ahí se rompe y ahí tenemos que nuestros pacientes funcionan, ¿no es cierto? Entonces, como dice, la insulina controla el metabolismo de esa glucosa. Y de hecho, ¿cómo va? Ya le digo, igual dice, esto va así. No te me pasa, ¿no? Pero cuando ya se pasa y se rompe, ya vemos a la patología. Las hormonas córtico-suprarrenales controlan los iones, miren, hemos hablado de medicina, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? También tienen que tener su control: sodio, potasio, el metabolismo proteico. La hormona paratiroidea, por ejemplo, ¿qué es lo que me hace? Va a controlar ¿qué cosa? El calcio y el fosfato en el ¿no? Entonces, venimos viendo, ¿no? Como que otro grupo ya también ahorita veníamos mostrando cuáles son sus funciones. Aquí cada uno se está presentando, ¿no? Para saber qué es la o cuál vendría a ser su función. Ahora, nuestro cuerpo, así como se dice, está protegido, ¿no? ¿Por qué? Por el sistema inmunitario, tegumentario, la temperatura, ¿no es cierto? Tiene la parte inmunitaria. Yo siempre digo, los glóbulos blancos son los policías y nuestro cuerpo. Bueno, cuando yo estoy resfriada, estos S-rojitos se van a empezar a activar, o cuando tengo un proceso infeccioso, ¿por qué creen que en un hemograma nos van a mostrar? Hay un aumento de glóbulos blancos. ¿Qué está pasando ahí adentro? Una grieta, ¿no? Es como aquí, ¿sí? Hay una marcha, empiezan todos a reunirse, ¿no es cierto? Entonces, porque aquí nos protege, ¿no? Los glóbulos blancos, el timo, los nódulos linfáticos, vasos linfáticos, no son solamente ellos, sino hay diversos sectores que nos dan defendiendo, ¿sí? Diferencie sus propias células de las células extrañas. Por ejemplo, cuando nos ponen una vacuna, ¿qué nos están poniendo? Hay diferentes tipos de vacuna, pero la más común era el virus atenuado, que lo inyectaban y el mismo cuerpo lo reconocía y lo detectaba después. Ahí estoy viendo. Es virus, pero atenuado, pero te están poniendo un virus, ¿no es cierto? Si no, está ingresando, ¿y qué va a hacer nuestro cuerpo? La reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a diferenciar, es decir, estas no son mis células. ¿Quién es? Entonces, las empieza a ir viendo a estas, si son buenas o malas. Algunas hacen una reacción antígeno-anticuerpo y nos va a ir protegiendo, ¿no es cierto? Hay otras lo mismo. La parte del resfrío, me resfrié. Pero no a nuestras propias cepas. Entonces ya saben quiénes son los enemigos y quiénes no. Entonces lo que nos hace en la parte de los glóbulos blancos. Y todo este sistema de defensa. Destruyen el invasor mediante la fagocitosis también. Eso igual, lo estoy haciendo de una forma claro que va a resolver, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Llegan y ¿qué hacen? Ahí es lo que decía. Dice, este no es mío, este no es. Este sí, este no. ¿No es cierto? Entonces esa es la fagocitosis, ¿no? Que va haciendo el reconocimiento
¿no? Hasta en nuestras fosas nasales que tenemos pequeños pelitos que son una defensa para todo el medio ambiente que respiramos, el polvo, pequeñas partículas, ¿no es cierto?, que nos defienden, ¿no? El mismo, como se dicen, las mismas uñas, porque si no, no tuviéramos uñas, ¿no? O sea, nos cortamos lo que no sirve, ¿no? Pero nunca se va a caer, ¿no? Entonces es una defensa. Entonces ahí es en el sistema tegmental. Y la parte de la temperatura, lo mismo, ¿o no? Cuando hace mucho frío, como que de por sí hemos dicho me puedo abrigar, pero tenga una temperatura, ¿no es cierto?, que me mantenga. Otra cosa es que igual yo llegue a cero y yo me muero, ¿no? O lo mismo, cuando hace calor, bueno, yo tiendo a un poco menos abrigarme, andar más suelta, pero de por sí como que mi temperatura va a equilibrarse, si no, igual me voy a quemar, ¿no es cierto? Entonces, a eso vamos con la defensa correspondiente. ¿Okay? ¿Cómo es? Entonces, los sistemas del control del organismo, hay muchos sistemas de control, ¿sí?, que actúan dentro de nuestros órganos para controlar las funciones de sus componentes. Otros actúan a través de todo el organismo para controlar la interrelación entre los órganos. ¿Qué me voy? Lo que les decía, hacen su selección, ¿no es cierto? No, aquí en el medio interno ya mucha agua,